Un niño es culpado por el crimen de su madre y sentenciado a 15 años de prisión. Todas las pruebas conducen a su aparente culpabilidad y el testimonio de su tío es clave. Sin embargo, al hacer una última petición al juez y susurrarle algo al oído, toda la corte se pone de pie. Las cadenas tintineaban suavemente mientras Marcus caminaba hacia el banquillo de los acusados. Sus pequeñas manos, apenas visibles bajo las esposas que le quedaban enormes, temblaban imperceptiblemente. A los 8 años, parecía aún más frágil en aquel tribunal lleno de adultos que lo miraban con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. La fiscal, una mujer de mediana edad, con el rostro endurecido por años de casos difíciles, se levantó lentamente. Su señoría, el Estado presenta cargos de asesinato en primer grado contra Marcus Johnson, de 8 años de edad, por el brutal homicidio de su madre, Elena Johnson. Un murmullo recorrió la sala. Periodistas garabateaban notas frenéticamente mientras las cámaras captaban cada gesto del pequeño acusado. Marcus mantenía la cabeza gacha, sus ojos grandes y oscuros perdidos en algún punto del suelo de mármol. Su abogado de oficio, un hombre joven y nervioso llamado David Chen, se removía incómodo en su asiento. Era su primer caso de esta magnitud y la presión era asfixiante. Las evidencias eran demoledoras, pero algo en la mirada de aquel niño lo perturbaba profundamente. El juez Harrison, un hombre mayor de cabellos grises y expresión severa, observaba la escena con el peso de 40 años de experiencia judicial sobre sus hombros. Nunca había presidido un caso con un acusado tan joven por un crimen tan brutal. La gravedad del momento se sentía en cada rincón del tribunal. 3 semanas antes, la llamada al 911 había llegado a las 23:47 horas. La voz del vecino temblaba. Hay gritos en la casa de al lado, y ahora está todo muy silencioso. Los paramédicos llegaron 16 minutos después, seguidos de cerca por la policía. La puerta principal estaba entreabierta. El detective Rodríguez, veterano de homicidios, había visto de todo en sus 20 años de carrera, pero la escena lo estremeció. Elena Johnson yacía en el suelo de la cocina, con múltiples heridas de arma blanca. La sangre había formado un charco oscuro que se extendía hasta el refrigerador. Marcus fue encontrado en la esquina de la cocina, acurrucado contra la pared, con sangre en sus pequeñas manos y la ropa. A sus pies, el cuchillo de cocina que supuestamente había utilizado. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía no ver nada. No pronunció palabra alguna durante las primeras 6 horas. Los primeros respondientes notaron algo perturbador. No había signos de forcejeo, ninguna evidencia de que Elena hubiera luchado por su vida. Las heridas eran precisas, letales. Demasiado precisas para un niño de 8 años, pensaron algunos. Pero las evidencias físicas contaban una historia diferente. La fotografía forense capturó cada detalle macabro. Elena tenía 32 años. Trabajaba como cajera en el supermercado local y criaba sola a Marcus desde que el padre los abandonó 2 años atrás. Vecinos la describían como una madre dedicada, aunque últimamente parecía nerviosa, constantemente mirando por encima del hombro. La sala de interrogatorios número 3 del Departamento de Policía de Atlanta era fría y austera. Marcus permanecía sentado en una silla que le quedaba demasiado grande, sus piernas colgando sin tocar el suelo. Había pasado 6 horas sin pronunciar una sola palabra. La detective Sarah Williams, especialista en casos con menores, se sentó frente a él. Su experiencia le decía que los niños traumatizados reaccionaban de formas impredecibles, pero el silencio absoluto de Marcus era desconcertante. Marcus, sé que esto es muy difícil, pero necesito que me ayudes a entender qué pasó. El niño la miró directamente a los ojos por primera vez. En esa mirada, Williams vio algo que la perturbó. No era la mirada vacía de un trauma, sino algo más profundo, más calculado.
Era como si Marcus estuviera evaluando cada palabra, cada gesto. ¿Recuerdas lo que pasó anoche?, insistió Williams con voz suave. Marcus asintió lentamente, pero siguió sin hablar. Sus manos, ya limpias de sangre, descansaban inmóviles sobre la mesa metálica. El abogado de oficio llegó 2 horas después. David Chen tenía apenas 28 años, y esta era su primera semana en casos penales. Al ver a Marcus, sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía defender a un niño acusado de matar a su propia madre? Williams intentó varios enfoques: juegos, dibujos, muñecos para recrear la escena. Marcus cooperaba en silencio, pero no revelaba nada nuevo. Su comportamiento era desconcertante, demasiado controlado para un niño de su edad en circunstancias tan traumáticas. Samuel Johnson subió al estrado con paso pesado. A los 45 años, era el hermano mayor de Elena y el único familiar cercano que Marcus tenía en el mundo. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y su voz se quebraba con cada palabra. «Mi hermana me llamó esa tarde», comenzó Samuel, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Estaba asustada. Me dijo que Marcus había tenido otro episodio violento en la escuela, que lo habían suspendido por golpear a una niña. La fiscal lo guió cuidadosamente por su testimonio. Samuel reveló una historia perturbadora. Marcus había mostrado comportamientos agresivos durante meses. Había torturado a un gato del vecindario, había amenazado a otros niños, había destruido objetos de valor en casa cuando se enojaba. Elena no sabía qué hacer, continuó Samuel, su voz apenas un susurro. Había hablado conmigo sobre llevarlo a un psiquiatra, pero no tenía dinero para el tratamiento. Trabajaba 2 empleos para mantenerlo y aún así no era suficiente. El momento más devastador llegó cuando Samuel describió la llamada telefónica final. Me llamó a las 10 de la noche. Estaba llorando. Me dijo que Marcus había amenazado con matarla si no le compraba un videojuego que quería. Yo le dije que fuera a mi casa, que no se quedara sola con él esa noche. La sala quedó en silencio absoluto. Marcus no levantó la mirada durante todo el testimonio de su tío. David Chen garabateaba notas frenéticamente, pero sabía que el caso se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo podía refutar el testimonio de un tío desconsolado sobre su propio sobrino? El técnico forense Dr. Michael Stevens presentó las pruebas con precisión científica. Sus 30 años de experiencia le habían enseñado a ser objetivo, pero este caso lo perturbaba por razones que no podía explicar completamente. Las huellas dactilares del acusado están presentes en el mango del arma homicida, explicó Stevens, mostrando las fotografías ampliadas. También encontramos su ADN bajo las uñas de la víctima, consistente con un forcejeo. La evidencia era aplastante. Las pruebas de sangre confirmaron que Marcus tenía sangre de su madre en la ropa y las manos. Los patrones de salpicadura indicaban que había estado muy cerca del cuerpo cuando ocurrieron las heridas más severas. Sin embargo, algo molestaba a Stevens. Las heridas eran demasiado precisas, demasiado efectivas para un niño de 8 años. Había trabajado en casos donde adultos entrenados no causaban heridas tan letales con tanta eficiencia, pero las evidencias físicas no mentían. ¿Existe alguna posibilidad de que otra persona estuviera presente?, preguntó David Chen durante el contrainterrogatorio. Stevens vaciló por un momento. Las evidencias que tenemos indican que solo estaban la víctima y el acusado presentes en el momento del crimen. El abogado insistió. Pero usted mencionó que las heridas eran inusualmente precisas para alguien de la edad de mi cliente. Stevens miró hacia Marcus antes de responder. Es inusual, sí, pero no imposible. Los niños pueden ser capaces de violencia extrema bajo ciertas circunstancias.
La respuesta no convenció a Chen, pero no tenía elementos para contradecir la evidencia forense. Marcus permaneció inmóvil durante toda la presentación, como si estuviera desconectado de la realidad que se describía a su alrededor. La historia del niño asesino había tomado un giro inesperado, y todos querían saber qué había cambiado la mente del juez. Mientras Marcus era escoltado hacia el vehículo que lo llevaría al centro de menores, miró por última vez hacia el tribunal donde había estado a punto de ser condenado por un crimen que no había cometido. El centro de menores Riverside parecía más un campus universitario que una prisión. Marcus observó por la ventana del vehículo oficial mientras atravesaban los jardines bien cuidados y los edificios de ladrillo rojo. Era muy diferente a la cárcel que había imaginado. La doctora Patricia Rivera, psicóloga jefe del centro, esperaba en la entrada principal. Tenía 53 años, cabello castaño recogido en un moño, y una mirada que había visto todo tipo de casos difíciles en sus 20 años de carrera. Algo sobre este caso en particular había captado su atención. «Hola, Marcus», le dijo con voz cálida mientras los oficiales completaban el papeleo. «Sé que esto debe ser muy confuso para ti. Vamos a hacer todo lo posible para que te sientas seguro aquí». Marcus la estudió cuidadosamente antes de asentir. Durante las primeras horas, la doctora Rivera notó algo inusual en el comportamiento del niño. No mostraba las reacciones típicas de trauma que esperaba ver en alguien de su edad en estas circunstancias. Su cuarto era pequeño pero cómodo. Una cama individual, un escritorio, una pequeña biblioteca. Marcus se dirigió inmediatamente hacia los libros, seleccionando uno sobre astronomía, que estaba varios niveles por encima de su grado escolar. «¿Te gusta leer sobre el espacio?», preguntó la doctora Rivera. Marcus asintió, y por primera vez desde el juicio, habló espontáneamente. «Mi mamá me leía sobre las estrellas. Decía que ella siempre me estaría cuidando desde allá arriba». La psicóloga sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que este niño, acusado de un crimen horrible, aún hablaba de su madre con amor puro. En una oficina federal en el centro de Atlanta, la agente especial Sarah Collins revisaba el expediente de Marcus Johnson por tercera vez esa mañana. La llamada del juez Harrison había sido críptica pero urgente. «Necesito que investigue este caso desde cero. Algo no está bien». Collins tenía 15 años de experiencia en el FBI, especializándose en crímenes organizados y corrupción. A primera vista, el caso de Marcus parecía claro, pero la intuición del juez Harrison tenía peso. Había trabajado con él en casos anteriores y respetaba su criterio. Su primera parada fue la escena del crimen. La casa de Elena Johnson había permanecido sellada desde la noche del asesinato. Al entrar, Collins sintió inmediatamente que algo no encajaba. La distribución de la sangre, la posición del cuerpo, los patrones de lucha, todo parecía demasiado organizado para un crimen pasional cometido por un niño. Comenzó a hacer preguntas que nadie había hecho antes. ¿Por qué no había huellas de forcejeo si Elena había luchado lo suficiente como para tener ADN de Marcus bajo las uñas? ¿Cómo había logrado un niño de 8 años infligir heridas tan precisas y letales? Su segunda parada fue hablar con los vecinos. La mayoría repetía la misma historia. Elena era una madre dedicada. Marcus un niño generalmente tranquilo hasta los episodios recientes. Pero la señora Henderson, que vivía al otro lado de la calle, mencionó algo interesante. Últimamente, Elena parecía muy nerviosa, dijo la anciana, siempre mirando por encima del hombro. Y ese hermano suyo, Samuel, venía mucho más seguido, a veces muy tarde en la noche. Collins tomó nota mental. Samuel Johnson merecía una investigación más profunda. La computadora de Elena Johnson
había sido examinada superficialmente durante la investigación inicial, pero Collins decidió hacer una búsqueda más exhaustiva. Lo que encontró la dejó sin aliento. Elena había estado investigando sobre lavado de dinero, específicamente sobre operaciones en su propio vecindario. Tenía archivos detallados sobre transacciones sospechosas, fotografías de reuniones nocturnas, incluso grabaciones de audio de conversaciones comprometedoras. Pero lo más impactante fue descubrir que Elena había estado en contacto regular con la unidad de crimen organizado del FBI. Su nombre aparecía en la base de datos como informante confidencial, código Nightingale. Había estado proporcionando información sobre una red de lavado de dinero que operaba a través de negocios locales. Collins llamó inmediatamente al agente supervisor de la unidad. ¿Por qué no se mencionó esto durante la investigación del homicidio de Elena Johnson?, preguntó, sintiendo que la temperatura de su sangre subía. El caso fue clasificado como doméstico desde el primer día, respondió su supervisor. Cuando el hijo fue arrestado tan rápidamente, nadie pensó en conectarlo con su trabajo de informante. Además, ella había estado silenciosa durante las últimas semanas. Collins sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera completamente diferente. Elena no había sido asesinada por su hijo traumatizado. Había sido silenciada porque sabía demasiado. Su último reporte como informante había sido 3 días antes de su muerte. Sospecho que alguien cercano a mí está involucrado en la operación. Tengo miedo. Creo que Samuel sabe que estoy investigando. La doctora Rivera no podía creer los resultados de las pruebas cognitivas de Marcus. En solo una semana en el centro, el niño había demostrado habilidades intelectuales extraordinarias que contrastaban dramáticamente con el perfil de un asesino infantil violento. Marcus había completado puzzles diseñados para adolescentes en minutos. Había resuelto problemas matemáticos de nivel de escuela secundaria sin dificultad, y su comprensión de lectura estaba años por delante de su edad. Más impresionante aún, había comenzado a aprender ajedrez y ya estaba derrotando a instructores adultos. Marcus, le dijo la doctora Rivera durante una de sus sesiones, me gustaría entender mejor cómo te sientes sobre lo que pasó con tu mamá. El niño la miró directamente a los ojos. Doctora Rivera, ¿usted cree que yo maté a mi mamá? La pregunta era directa, sin la evasión típica de los niños de su edad. Estoy aquí para ayudarte a procesar tus sentimientos, sin importar lo que haya pasado, respondió ella cuidadosamente. Marcus consideró su respuesta por un largo momento. Mi mamá siempre me decía que la verdad es como las estrellas. A veces las nubes la cubren, pero siempre está ahí, esperando a ser vista. La profundidad de la respuesta sorprendió a la psicóloga. Este no era el lenguaje o el pensamiento de un niño perturbado. Era la reflexión de alguien que había estado cargando un peso terrible. ¿Hay nubes cubriendo alguna verdad que necesitas compartir, Marcus?, preguntó gentilmente. Marcus asintió lentamente, pero agregó, todavía tengo miedo de las tormentas, doctora, pero creo que pronto el cielo se va a aclarar. La investigación financiera de Samuel Johnson reveló un patrón preocupante. A pesar de trabajar como supervisor en una fábrica con un salario modesto, había realizado depósitos en efectivo por cantidades inusualmente grandes durante los últimos 6 meses. Collins revisó los registros bancarios con un especialista en crímenes financieros. Mira estos depósitos, señaló el analista. Siempre son cantidades redondas, siempre en efectivo y siempre justo por debajo del límite que requiere reportes automáticos al IRS. Más revelador aún, los depósitos coincidían con fechas en las que Elena había reportado actividad sospechosa en el vecindario como informante del FBI. Era como si Samuel supiera exactamente cuándo necesitaba blanquear dinero rápidamente.
La agente decidió hacer vigilancia discreta de Samuel. Lo que descubrió la alarmó. Samuel tenía reuniones regulares con Tony Marcelli, un conocido asociado de familias criminales de Atlanta. Las reuniones ocurrían en un restaurante italiano en las afueras de la ciudad, siempre los miércoles por la noche. Durante una de estas vigilancias, Collins fotografió a Samuel recibiendo un sobre grueso de Marcelli. El lenguaje corporal de ambos hombres sugería una relación de negocios establecida, no casual. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió después. Samuel salió del restaurante y condujo directamente al cementerio donde habían enterrado a Elena. Permaneció junto a la tumba durante 20 minutos, hablando solo. Aunque Collins no podía escuchar las palabras, la postura de Samuel sugería una mezcla de culpa y justificación. Al investigar más profundamente las conexiones de Samuel, Collins descubrió que había estado en problemas financieros serios. Tenía deudas de juego por más de $50,000 con prestamistas que no aceptaban excusas. Durante sus sesiones con la doctora Rivera, Marcus comenzó a compartir fragmentos de recuerdos que había suprimido por trauma y miedo. Los detalles que emergían pintaban un cuadro muy diferente de la noche del asesinato. Mi mamá había estado muy nerviosa toda esa semana, recordó Marcus, jugando distraídamente con un cubo de Rubik que había resuelto varias veces. Recibía llamadas telefónicas que la hacían llorar. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que eran cosas de adultos. La doctora Rivera tomaba notas cuidadosamente, permitiendo que Marcus hablara a su propio ritmo. Había aprendido que presionar a los niños traumatizados podía causar que se cerraran completamente. El tío Samuel vino esa noche, continuó Marcus, su voz haciéndose más pequeña. Pero no vino por la puerta principal como siempre. Lo vi por la ventana de mi cuarto, caminando por el patio trasero. Eso me pareció raro. Marcus recordaba haberse levantado para ir al baño, cuando escuchó voces alzadas en la cocina. Su curiosidad infantil lo llevó a asomarse desde las escaleras. Estaban discutiendo sobre dinero. Mi mamá le decía al tío Samuel que no podía seguir mintiendo por él. El recuerdo más traumático vino después. Marcus describió cómo se había escondido en la despensa de la cocina cuando las voces se volvieron más agresivas. Desde ahí, había sido testigo silencioso del asesinato de su madre. Después de que mi mamá cayó al suelo, el tío Samuel me encontró escondido. Yo estaba llorando y en shock. Él me puso el cuchillo en las manos y me dijo que si contaba lo que había visto, me mataría también. La doctora Rivera sintió una mezcla de horror y alivio. Horror por lo que este niño había vivido y alivio porque finalmente tenían la verdad. La revelación de Marcus sobre la despensa llevó a Collins de vuelta a la escena del crimen. Si el niño había estado escondido ahí durante el asesinato, podría haber evidencia que habían pasado por alto. Con un equipo forense renovado, Collins examinó meticulosamente la despensa. En el suelo, detrás de una caja de cereales, encontraron algo que cambiaría todo: un pequeño dispositivo de grabación que Elena había escondido. La grabación era devastadora. Capturaba toda la conversación entre Elena y Samuel, incluyendo su confesión sobre el lavado de dinero y las amenazas que siguieron. La voz aterrorizada de Elena rogando por su vida quedó grabada para la posteridad. Pero lo más importante era que también capturaba la voz de Marcus después del asesinato, sollozando mientras Samuel le susurraba amenazas. Si le dices a alguien lo que viste, te haré lo mismo. Nadie va a creer a un niño como tú sobre un adulto como yo. Collins también encontró el teléfono personal de Elena, que había sido reportado como no encontrado durante la investigación inicial. Los mensajes de texto revelaban que Elena había estado planeando entregar evidencia crucial al FBI al día siguiente de su muerte. El último mensaje, enviado apenas una hora antes del asesinato, era para su contacto en el FBI. Samuel sabe que soy informante.
Estoy en peligro. Si algo me pasa, busquen en la despensa. Todo está grabado. La evidencia era irrefutable. Elena había sido asesinada para silenciarla, y Marcus había sido manipulado para que pareciera culpable. El plan había funcionado perfectamente hasta que el niño finalmente encontró el valor para hablar. Collins sintió una mezcla de rabia y determinación. Un niño inocente había estado a punto de ser condenado por el crimen que había traumatizado su vida. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Samuel Johnson sentía las paredes cerrándose a su alrededor. Había notado la vigilancia del FBI, los autos que aparecían en lugares convenientes, las preguntas aparentemente casuales de vecinos que sonaban demasiado específicas. Tony Marcelli no era conocido por su paciencia con asociados que atraían atención no deseada. Durante su reunión semanal, el mafioso había sido claro: Sam, tu situación está generando calor que no necesitamos. ¿Estás seguro de que el niño no va a hablar? Está encerrado, había respondido Samuel, el sudor corriendo por su frente. Y aunque hablara, ¿quién le va a creer? Ya fue condenado. Pero Marcelli no parecía convencido. Los problemas pequeños se vuelven grandes cuando no se resuelven completamente, Samuel. Tú me entiendes. Esa noche, Samuel manejó sin rumbo por Atlanta, su mente corriendo con posibles escenarios. Si Marcus hablaba, si la investigación se reabrían, si descubrían la evidencia que Elena había estado recopilando, todo se desmoronaría. Llegó a su apartamento y encontró una nota debajo de la puerta. Era simple y directa. Necesitamos hablar. Mañana, 8 p.m., lugar usual. T.M. Samuel sabía lo que eso significaba. Marcelli había tomado una decisión sobre cómo resolver el problema. Samuel tendría que elegir entre eliminar la amenaza que representaba Marcus o convertirse él mismo en una amenaza que necesitaba ser eliminada. Esa noche, Samuel no durmió. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar. Cada sombra por la ventana parecía una amenaza. Había matado a su propia hermana para proteger sus secretos, pero la idea de hacerle daño a Marcus lo llenaba de una culpa que no había sentido antes. Después de 2 semanas en el centro Riverside, Marcus había comenzado a confiar genuinamente en la doctora Rivera. Durante una sesión particularmente emotiva, finalmente decidió contarle toda la verdad sobre la noche del asesinato. Doctora Rivera, comenzó Marcus, sus pequeñas manos temblando ligeramente. Hay algo que necesito decirle sobre mi tío Samuel. Algo que me dijo que nunca podía contar. La psicóloga se inclinó hacia adelante, dándole toda su atención. Puedes contarme lo que quieras, Marcus. ¿Estás seguro aquí? Marcus respiró profundamente y comenzó a relatar los eventos de esa noche con un detalle que era tanto impresionante como devastador para un niño de su edad. Describió cómo había visto a Samuel llegar por la puerta trasera, cómo había escuchado la discusión escalarse, cómo había presenciado el asesinato desde su escondite. Cuando mi tío me encontró en la despensa, yo estaba tan asustado que ni siquiera podía llorar, continuó Marcus. Él me levantó y me puso el cuchillo en las manos. Me dijo que mis huellas tenían que estar ahí para que su plan funcionara. La doctora Rivera sintió náuseas al escuchar la manipulación calculada de un adulto sobre un niño traumatizado. ¿Te dijo por qué había lastimado a tu mamá? Marcus asintió. Me dijo que mi mamá había estado haciendo cosas malas, contándole secretos a gente que podía lastimarnos, que él había tenido que pararla antes de que nos lastimara a los dos. Pero lo más revelador vino después. Marcus explicó cómo Samuel había ensayado con él la historia que debía contar, cómo lo había amenazado con consecuencias terribles si revelaba la verdad, cómo lo había convencido de que nadie creería a un niño sobre un adulto respetado. Pero mi mamá siempre me enseñó que la verdad es más fuerte que las mentiras, concluyó Marcus,
sus ojos brillando con lágrimas. Y creo que ella estaría orgullosa de mí por finalmente ser valiente. La confesión de Marcus proporcionó a Collins la información que necesitaba para obtener una orden de registro para la casa y el auto de Samuel. Lo que encontraron superó sus expectativas más ambiciosas. En el sótano de Samuel, descubrieron una caja de seguridad oculta que contenía más de $100,000 en efectivo, documentos falsificados y, lo más importante, el teléfono personal de Elena, que supuestamente había desaparecido la noche del crimen. El análisis forense del teléfono reveló que Samuel había estado monitoreando las comunicaciones de su hermana durante semanas antes del asesinato. Había interceptado sus mensajes con el FBI y sabía exactamente cuánta evidencia había recopilado contra la red de lavado de dinero. Pero el descubrimiento más incriminatorio estaba en el auto de Samuel. A pesar de que había sido lavado meticulosamente, las pruebas de luminol revelaron trazas de sangre que coincidían con el ADN de Elena. Samuel había transportado evidencia del crimen en su vehículo. Collins también encontró una grabación en el teléfono de Samuel, una conversación con Marcelli, donde discutían el problema que Elena representaba. En la grabación, Samuel admitía que se haría cargo de la situación permanentemente y que el niño sería el chivo expiatorio perfecto. La evidencia era abrumadora. Samuel había planificado meticulosamente el asesinato de su hermana, había manipulado la escena del crimen para incriminar a Marcus y había mentido bajo juramento durante el testimonio. Era un caso sólido de asesinato en primer grado con agravantes. Mientras Collins preparaba la orden de arresto, recibió una llamada urgente del Central Riverside. La doctora Rivera había hecho un descubrimiento adicional durante sus sesiones con Marcus. El niño había memorizado conversaciones completas entre Samuel y otros miembros de la red criminal. Su mente excepcional había capturado detalles que podrían desenmascarar toda la operación. La red de corrupción era más extensa de lo que habían imaginado, e iba a requerir mucho más que arrestar a Samuel para desmantelarla completamente. Samuel Johnson estaba en su cocina preparando café, cuando sonó el timbre a las 6 de la mañana. A través de la mirilla, vio a los agentes federales y supo que su mundo estaba a punto de colapsar definitivamente. Samuel Johnson, soy la agente especial Sarah Collins del FBI, anunció ella mostrando su placa. Tenemos una orden de arresto por el asesinato de Elena Johnson y una orden de registro para esta propiedad. Samuel abrió la puerta lentamente, su rostro mostrando una mezcla de resignación y pánico calculado. No entiendo de qué hablan. Yo ayudé a condenar al asesino de mi hermana. Marcus confesó. Marcus nunca confesó, respondió Collins firmemente. Y tenemos evidencia de que usted manipuló a un niño de 8 años para encubrir su propio crimen. Mientras otros agentes ejecutaban la orden de registro, Collins confrontó a Samuel con las evidencias: la grabación de la despensa, los registros financieros, las comunicaciones interceptadas con Marcelli. Con cada pieza de evidencia presentada, Samuel palidecía más. Usted mató a su hermana porque ella iba a exponer la operación de lavado de dinero en la que usted participaba, continuó Collins. Después, manipuló la escena del crimen para que pareciera que Marcus era culpable. Samuel permaneció en silencio por largos minutos, su mente corriendo para encontrar una salida. Finalmente, habló con voz temblorosa. Quiero hablar con mi abogado. Pero Collins había notado algo en sus ojos cuando mencionó a Marcelli. No era solo miedo a ser arrestado, era terror puro a lo que su socio criminal podría hacerle si descubría que había sido capturado. Samuel, dijo Collins más suavemente, Tony Marcelli no va a poder protegerlo donde va, pero nosotros sí podemos protegerlo si coopera. La investigación del FBI se expandió rápidamente una vez que tuvieron a Samuel bajo custodia. Sus cuentas bancarias revelaron una red de corrupción
que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. El detective Rodríguez, quien había manejado la investigación inicial del asesinato de Elena, fue el primero en ser arrestado. Los registros bancarios mostraban pagos regulares de la organización de Marcelli a cambio de información sobre investigaciones en curso y evidencia que desaparecía de los archivos policiales. La fiscal Margaret Ross también estaba bajo investigación. Sus decisiones procesales en casos relacionados con la red de Marcelli habían sido consistentemente favorables para los criminales, y su estilo de vida superaba significativamente sus ingresos oficiales. Collins descubrió que la red había estado operando durante años, protegida por una combinación de sobornos, intimidación y eliminación selectiva de amenazas. Elena había sido solo la víctima más reciente en una larga lista de informantes y testigos que habían desaparecido o sido desacreditados. Lo más perturbador era la sofisticación de la operación. Habían infiltrado múltiples niveles del sistema judicial local, desde patrulleros hasta jueces de menor jerarquía. El dinero del narcotráfico se lavaba a través de una red de negocios legítimos que incluía restaurantes, lavanderías y hasta organizaciones benéficas. Samuel había sido un pez pequeño en una operación mucho más grande, pero su papel había sido crucial: identificar y neutralizar amenazas desde dentro de la comunidad. Elena había confiado en él como familia, lo que le había dado acceso perfecto a su trabajo como informante. El arresto de Samuel había enviado ondas de pánico a través de toda la red. Marcelli sabía que Samuel podía identificar a docenas de participantes, desde policías corruptos hasta funcionarios judiciales que habían estado en la nómina criminal. Con Samuel bajo custodia y sintiéndose más seguro, Marcus comenzó a compartir con la doctora Rivera recuerdos que había suprimido durante meses. Su mente excepcional había capturado conversaciones y detalles que ni siquiera sabía que eran importantes. Mi mamá tenía un cuaderno especial, le contó Marcus durante una sesión. Lo escondía debajo de su colchón. Escribía nombres y números ahí. A veces me dejaba ayudarle a organizarlo alfabéticamente. La doctora Rivera inmediatamente contactó a Collins con esta información. El cuaderno nunca había sido encontrado durante la investigación inicial, pero si aún existía, podría contener información crucial sobre toda la red criminal. Marcus también recordaba haber visto a su tío Samuel reunirse con policías en uniforme en lugares inusuales. A veces venían a casa muy tarde, cuando pensaban que yo estaba dormido. Mi mamá se ponía muy nerviosa cuando eso pasaba. Más revelador aún, Marcus describió una conversación que había escuchado entre su madre y Samuel apenas una semana antes del asesinato. Mi mamá le dijo que había grabado algunas de sus llamadas telefónicas y que las había puesto en un lugar seguro. Mi tío se puso muy enojado. La doctora Rivera se dio cuenta de que Marcus había sido un testigo involuntario de actividades criminales durante meses, sin entender la significancia de lo que veía. Su trauma no venía solo del asesinato de su madre, sino de meses de vivir en un ambiente de peligro constante. Marcus, le preguntó gentilmente, ¿recuerdas dónde tu mamá guardaba las cosas importantes? ¿Algún lugar especial donde escondía cosas? El niño pensó cuidadosamente antes de responder. Había una caja en el jardín, enterrada debajo del rosal que plantamos juntos. Ella decía que era nuestro tesoro secreto. La excavación en el jardín de Elena reveló una caja metálica que contenía el cuaderno de Marcus había mencionado, junto con fotografías, grabaciones adicionales y documentos que exponían la verdadera magnitud de la operación criminal. Elena había estado recopilando evidencia durante casi un año, mucho más tiempo del que el FBI había sabido. Sus notas meticulosas detallaban pagos específicos, fechas de reuniones
e incluso planes futuros de la organización para expandir sus operaciones. Pero lo más impactante era una carta dirigida a Marcus, que Elena había escrito pocas semanas antes de su muerte. En ella, explicaba que había descubierto que Samuel estaba involucrado en actividades criminales y que ella estaba trabajando con el FBI para detenerlo. Mi querido Marcus, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Necesito que sepas que todo lo que hice fue para protegerte y para hacer que nuestro vecindario fuera un lugar más seguro. Tu tío Samuel se involucró con gente muy mala, y yo traté de ayudarlo a salir de esa situación. La carta continuaba explicando que Elena había confrontado a Samuel múltiples veces, rogándole que dejara la organización criminal antes de que fuera demasiado tarde. Él me prometió que iba a salirse, pero siguió mintiendo. Al final, descubrí que él era quien le estaba dando información sobre mi trabajo con el FBI a la gente mala. Elena había entendido que su vida estaba en peligro, pero había subestimado qué tan lejos estaría dispuesto Samuel a llegar para protegerse. Nunca imaginó que sería capaz de matarla y usar a Marcus como chivo expiatorio. La evidencia confirmaba que Samuel no solo había matado a Elena para silenciarla, sino que había planificado desde el principio culpar a Marcus. Había estado preparando la narrativa del niño violento durante semanas, reportando incidentes falsos a la escuela y creando un historial de comportamiento agresivo que no existía. En la cárcel del condado, Samuel Johnson estaba experimentando el terror que había infligido a otros durante años. Los otros presos habían escuchado sobre su caso. Un hombre que había matado a su hermana y culpado a su sobrino de 8 años era considerado el más bajo de los bajos, incluso en el mundo criminal. Su abogado, Robert Hartwell, era un veterano defensor criminal que había visto casos difíciles, pero este lo tenía perplejo. Samuel, la evidencia contra ti es abrumadora. Tu única opción realista es cooperar completamente con el FBI y esperar que sea suficiente para evitar la pena de muerte. Samuel había estado resistiendo las ofertas de cooperación del FBI, principalmente por miedo a Marcelli y su organización. Pero las presiones de todos los lados estaban quebrantando su resolución. Esa noche, recibió una visita inesperada. Tony Marcelli había enviado a uno de sus asociados con un mensaje claro. Tony quiere que sepas que tu familia extendida está siendo bien cuidada, especialmente ese sobrino tuyo que está en el centro de menores. El mensaje era inequívoco. Si Samuel cooperaba con el FBI, Marcus pagaría el precio. Pero Samuel también se daba cuenta de que si no cooperaba, tanto él como Marcus probablemente morirían de todas formas. Esa misma noche, Samuel pidió hablar urgentemente con Collins. Agente Collins, le dijo cuando ella llegó, necesito protección inmediata para Marcus, y estoy listo para contarles todo lo que sé. Collins vio en los ojos de Samuel una mezcla de desesperación y arrepentimiento genuino. Por primera vez desde que había comenzado la investigación, parecía que Samuel entendía completamente las consecuencias de sus acciones. Protección para Marcus es nuestra primer prioridad, le aseguró Collins, pero necesitamos nombres, fechas, ubicaciones, todo. La transferencia de Marcus a una instalación federal de protección de testigos se realizó en secreto, pero no lo suficientemente secreto. La organización de Marcelli tenía contactos en múltiples agencias, y la ubicación del niño se había filtrado dentro de horas. La doctora Rivera acompañó a Marcus durante el traslado, preocupada por el impacto psicológico de otra transición en la vida del niño. Marcus, sé que esto es confuso y aterrador, pero estas personas están aquí para protegerte. Marcus, con una madurez que seguía sorprendiendo a todos los adultos a su alrededor, respondió: Doctora Rivera, ¿mi tío Samuel está tratando de lastimarme otra vez? La pregunta directa dejó a la psicóloga sin palabras por un momento. Decidió ser honesta.
Hay gente mala que quiere asegurarse de que no puedas hablar sobre lo que viste, pero no vamos a permitir que eso pase. Esa noche, en la nueva instalación, 2 hombres intentaron infiltrarse disfrazados como personal de mantenimiento. Solo la vigilancia extrema de los marshals federales evitó lo que habría sido una tragedia. Collins recibió la llamada a las 2 a.m. Intentaron llegar a Marcus, le informó el marshal jefe. No llegaron cerca, pero sabían exactamente dónde estaba y cómo acceder al edificio. La realización golpeó a Collins como un martillo. La red de corrupción se extendía incluso dentro de las agencias federales. Alguien con acceso de alto nivel estaba filtrando información sobre la ubicación de Marcus. Collins tomó una decisión drástica. Marcus sería trasladado nuevamente, pero esta vez solo 5 personas conocerían su ubicación, y ella sería una de ellas. La confianza había sido comprometida en múltiples niveles, y la vida del niño dependía de mantener un círculo extremadamente pequeño de personas con acceso a información. La guerra entre el FBI y la organización criminal había escalado, y Marcus se había convertido involuntariamente en la pieza más valiosa del tablero de ajedrez. Marcus, sintiéndose más seguro en su nueva ubicación, recordó algo crucial que había mantenido en secreto incluso desde su confesión inicial. Durante una sesión con la doctora Rivera, reveló la existencia de un escondite adicional que Elena había creado. Mi mamá tenía un lugar especial en nuestro sótano, le contó Marcus, dibujando un diagrama simple en una hoja de papel. Detrás de la caldera vieja, había un hueco en la pared donde guardaba cosas muy importantes. Collins organizó inmediatamente otra búsqueda en la casa de Elena, esta vez enfocándose específicamente en el área que Marcus había descrito. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Una caja impermeable que contenía años de evidencia recopilada por Elena. Dentro había grabaciones de conversaciones entre Samuel y múltiples miembros de la organización criminal, fotografías de intercambios de dinero, copias de documentos falsificados, y una lista completa de funcionarios públicos que estaban siendo sobornados. Pero el descubrimiento más devastador era un diario personal de Elena, donde documentaba sus crecientes sospechas sobre Samuel y su temor por la seguridad de Marcus. Las entradas finales eran especialmente emotivas. Samuel sabe que estoy investigando. Me ha estado haciendo preguntas sobre mi trabajo y mis horarios. Tengo miedo, pero no puedo parar ahora. Si algo me pasa a mí, Marcus necesitará esta evidencia para probar su inocencia. La entrada final, escrita el día de su muerte, era devastadora. Samuel vino hoy y me pidió que dejara mi trabajo con el FBI. Cuando le dije que no podía, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Tengo miedo de que haga algo desesperado. Collins se dio cuenta de que Elena había sabido que estaba en peligro inmediato, pero había elegido proteger la evidencia antes que protegerse a sí misma. Su sacrificio había salvado no solo a Marcus de una condena injusta, sino que potencialmente salvaría a docenas de futuras víctimas. Con la evidencia adicional de Elena, Collins pudo reconstruir el plan completo de Samuel para incriminar a Marcus. La manipulación había comenzado meses antes del asesinato, con Samuel sistemáticamente construyendo una narrativa de comportamiento violento en Marcus. Samuel había estado reportando incidentes falsos a la escuela de Marcus, inventando historias sobre agresión y comportamiento antisocial. Había sobornado a algunos maestros para que respaldaran sus reportes, creando un archivo oficial que respaldaba la historia del niño violento. Más insidioso aún, Samuel había estado manipulando psicológicamente a Marcus durante meses, haciéndole creer que tenía tendencias violentas heredadas de su padre ausente. Tu papá también tenía un temperamento malo, le había dicho repetidamente. Es algo que llevas en la sangre. El plan había sido meticuloso.
Samuel sabía que el asesinato de Elena sería investigado, pero había apostado a que un caso con un niño culpable sería cerrado rápidamente para evitar la controversia. La manipulación de la evidencia física había sido solo parte de una estrategia más amplia. Collins descubrió que Samuel había estado practicando su testimonio durante semanas, ensayando cada detalle de su performance emocional en el tribunal. Había estudiado casos similares y sabía exactamente qué decir para que su historia fuera creíble. Lo más perturbador era que Samuel había usado el trauma genuino de Marcus contra él. Sabía que el niño estaría en shock después de presenciar el asesinato de su madre, y había explotado ese estado vulnerable para implantarle la idea de que él era culpable. El plan había funcionado perfectamente hasta que Marcus encontró el valor para susurrar la verdad al juez Harrison. Ese momento de valentía había desbaratado meses de manipulación calculada. Las presiones de todos los lados estaban llevando a Samuel al punto de quiebre. En la cárcel enfrentaba amenazas constantes de otros presos y la organización de Marcelli. En las sesiones con el FBI, la abrumadora evidencia en su contra hacía imposible mantener cualquier pretensión de inocencia. Su abogado, Hartwell, había sido claro sobre sus opciones. Samuel, puedes cooperar completamente y posiblemente evitar la pena de muerte, o puedes seguir resistiendo y enfrentar la ejecución. No hay una tercera opción. Durante una sesión particularmente intensa con Collins, Samuel finalmente comenzó a quebrarse. Yo no quería lastimar a Elena, admitió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella era mi hermana pequeña. Yo se suponía que la protegiera. Collins presionó gentilmente. Entonces, ¿por qué la lastimó, Samuel? Estaba desesperado, respondió Samuel, su voz quebrándose. Debía tanto dinero. Marcelli me dijo que si Elena seguía hablando con el FBI, toda la organización se desmoronaría. Me dijo que era ella o todos nosotros. Por primera vez, Samuel admitió la verdad completa sobre la noche del asesinato. Había ido a la casa de Elena con la intención de convencerla de que dejara de cooperar con el FBI. Cuando ella se negó, la confrontación escaló rápidamente. Nunca planeé matarla, insistió Samuel. Pero cuando ella me amenazó con llamar al FBI inmediatamente, entré en pánico. Tomé el cuchillo y todo pasó tan rápido. Collins sabía que Samuel estaba minimizando su culpabilidad, pero era la primera vez que admitía cualquier responsabilidad. Era un primer paso hacia una confesión completa que podría desmantelar toda la red criminal. Después de días de presión constante y enfrentado con evidencia irrefutable, Samuel Johnson finalmente se quebró completamente. En una sesión grabada con Collins y los fiscales federales, confesó no solo el asesinato de Elena, sino su participación en la red criminal más amplia. Maté a mi hermana Elena, dijo Samuel, sus palabras apenas audibles. La maté porque iba a destruir la operación de lavado de dinero en la que yo estaba involucrado. Después, manipulé la evidencia para que pareciera que Marcus la había matado. La confesión continuó con detalles devastadores sobre cómo había manipulado la escena del crimen, cómo había amenazado a Marcus para mantenerlo silencioso, y cómo había mentido bajo juramento durante el juicio. Pero lo más valioso para la investigación federal fueron los nombres que Samuel proporcionó. Durante las siguientes 6 horas, identificó a más de 30 funcionarios públicos corruptos, desde policías de patrulla hasta jueces de distrito que habían estado en la nómina de Marcelli. Rodríguez sabía sobre la operación desde el principio, reveló Samuel. Él se aseguró de que la investigación del asesinato de Elena fuera superficial. La fiscal Ross también. Ella había estado tomando dinero durante años. Samuel proporcionó detalles específicos sobre cómo funcionaba la red, qué funcionarios estaban siendo sobornados, cuánto dinero cambiaba de manos, cómo se lavaba el dinero a través de negocios legítimos y cómo eliminaban a las amenazas.
Al final de la sesión, Collins tenía suficiente información para desmantelar una operación criminal que había estado funcionando durante más de 5 años. Pero también se daba cuenta de que procesar a todos los involucrados sería una tarea monumental que requeriría años de trabajo legal. Lo más importante para Collins, sin embargo, era que Marcus finalmente sería exonerado completamente. La confesión de Samuel proporcionaba la evidencia definitiva de la inocencia del niño y la justificación para todas las decisiones que habían tomado para protegerlo. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Samuel Johnson se presentó para formalizar su confesión. Periodistas de todo el país habían llegado para cubrir el caso que había capturado la atención nacional. Un niño de 8 años, falsamente acusado de matar a su madre. El juez Harrison presidía la audiencia con una mezcla de alivio y pesar. Durante las semanas desde la revelación de Marcus, había estado cargando con el peso de saber que casi había condenado a un niño inocente. Samuel, escoltado por marshals federales, se veía demacrado y envejecido. Las semanas en prisión y el peso de su culpa habían transformado al hombre que una vez había testificado tan convincentemente contra su sobrino. Samuel Johnson, comenzó el juez, se ha presentado hoy para formalizar una confesión de asesinato en primer grado. ¿Entiende las implicaciones de esta confesión? Sí, su señoría, respondió Samuel con voz quebrada. Entiendo que probablemente voy a pasar el resto de mi vida en prisión, o peor, pero necesito que todos sepan la verdad sobre lo que pasó. Samuel procedió a repetir su confesión ante la corte llena, admitiendo que había asesinado a Elena Johnson y había manipulado evidencia para incriminar a Marcus. Con cada palabra, las expresiones de shock y disgusto en la galería se intensificaban. Marcus Johnson es completamente inocente, declaró Samuel, mirando directamente hacia las cámaras. Él fue víctima de mi propia desesperación y cobardía. Un niño de 8 años estuvo a punto de ser condenado por mi crimen. David Chen, que había representado a Marcus durante el juicio original, estaba presente en la audiencia. Sintió una mezcla de validación y horror al escuchar la confesión que confirmaba todas sus intuiciones sobre la inocencia de su joven cliente. La confesión pública de Samuel fue transmitida en vivo por múltiples cadenas de televisión, marcando un momento histórico en el sistema judicial de Georgia. El caso se había convertido en un símbolo de todo lo que podía salir mal cuando la corrupción infectaba las instituciones que se suponía debían proteger a los más vulnerables. Los arrestos comenzaron al amanecer del día siguiente a la confesión de Samuel. La operación coordinada por el FBI involucró a más de 200 agentes en ubicaciones a través de Atlanta y sus suburbios. El detective Rodríguez fue arrestado en su propia casa, esposado frente a su familia mientras los agentes ejecutaban una orden de registro. Los archivos de evidencia que había estado ocultando durante años fueron confiscados, revelando docenas de casos que habían sido saboteados. La fiscal Margaret Ross fue arrestada en su oficina del Palacio de Justicia, una imagen que se volvió icónica cuando las fotografías aparecieron en los periódicos nacionales. Su red de sobornos y casos manipulados había afectado a cientos de familias durante años. Tony Marcelli, la cabeza de la organización criminal, fue capturado en un elaborado operativo en su restaurante. El FBI había estado monitoreando sus comunicaciones durante semanas, usando la información proporcionada por Samuel para anticipar sus movimientos. En total, 37 funcionarios públicos fueron arrestados en un solo día, desde policías de patrulla hasta jueces de menor jerarquía. La operación fue denominada Operación Justicia Perdida por los medios, un nombre que capturaba perfectamente la magnitud de la corrupción que había sido expuesta. Collins observaba los arrestos desde el centro de comando del FBI, sintiendo una satisfacción profesional mezclada con tristeza
por el daño que esta corrupción había causado. ¿Cuántas familias habían sido destruidas por casos manipulados? ¿Cuántos inocentes habían sido condenados? ¿Cuántos criminales habían escapado de la justicia? Pero en el centro de todo, había un niño de 8 años que había estado a punto de pagar el precio máximo por los crímenes de adultos corruptos. Marcus se había convertido en el símbolo de todas las víctimas de este sistema podrido. La audiencia de exoneración de Marcus Johnson fue un evento que atrajo atención internacional. El niño que había estado a punto de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de su madre, finalmente iba a ser declarado oficialmente inocente. Marcus entró al tribunal acompañado por la doctora Rivera y David Chen, su abogado original. A los 8 años, había vivido más trauma e injusticia que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida, pero su dignidad natural permanecía intacta. El juez Harrison, quien había presidido el caso desde el principio, se dirigió directamente a Marcus antes de hacer la declaración oficial. Marcus, quiero que sepas que este tribunal y este sistema te fallaron terriblemente. Nada de lo que digamos hoy puede devolverte los meses de terror que viviste, pero queremos asegurarnos de que el mundo entero sepa la verdad. Por lo tanto, continuó el juez con voz solemne, este tribunal declara que todas las acusaciones contra Marcus Johnson son retiradas completamente. Marcus Johnson es declarado inocente de todos los cargos. La Corte pide disculpas formales por la injusticia que sufrió. La sala estalló en aplausos. Los periodistas capturaron el momento en que Marcus sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña pero genuina, que simbolizaba el fin de una pesadilla que nunca debería haber ocurrido. David Chen se acercó a Marcus y le susurró, «Ya terminó, Marcus. Eres libre. Eres inocente. El mundo entero lo sabe ahora». Marcus asintió, y después, con la madurez que había caracterizado todo su comportamiento durante esta terrible experiencia, se dirigió al micrófono. Quiero agradecer a todas las personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Especialmente al juez Harrison por escuchar mi susurro. Sus palabras, simples pero profundas, resonaron a través de la sala y fueron repetidas en noticieros alrededor del mundo. Lo que ocurrió después de la exoneración sorprendió a todos los presentes. Marcus pidió permiso para visitar a Samuel en la cárcel. La petición era tan inusual que requirió aprobación judicial especial y supervisión psicológica extrema. La doctora Rivera acompañó a Marcus a la cárcel del condado, preocupada por el impacto emocional que podría tener esta confrontación. Marcus, no tienes que hacer esto. Tu tío te lastimó terriblemente. Lo sé, doctora Rivera, respondió Marcus con calma. Pero mi mamá siempre me enseñó que el perdón no es para la persona que te lastimó, es para tu propio corazón. Samuel estaba esperando en la sala de visitas, esposado y vestido con el uniforme naranja de la cárcel. Cuando vio entrar a Marcus, comenzó a llorar inmediatamente. Marcus, yo no tengo palabras para... Marcus se sentó frente a su tío y lo miró directamente a los ojos. Tío Samuel, lo que hiciste estuvo muy mal. Mataste a mi mamá y trataste de destruir mi vida. Samuel asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Pero, continuó Marcus, mi mamá me enseñó que guardar odio en el corazón es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Así que te perdono, tío Samuel, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco tener paz. La declaración de perdón de un niño de 8 años hacia el hombre que había asesinado a su madre y casi destruido su vida, dejó sin palabras a todos los presentes. Samuel lloró inconsolablemente, mientras Marcus mantenía una compostura que era extraordinaria para alguien de su edad. La visita duró solo 15 minutos,
pero su impacto resonaría durante años en las vidas de todos los involucrados. El caso de Marcus catalizó reformas legislativas inmediatas en el estado de Georgia. La ley Marcus-Johnson fue introducida en la legislatura estatal apenas 2 semanas después de su exoneración, estableciendo nuevos protocolos para casos que involucran menores acusados de crímenes violentos. La ley requería evaluaciones psicológicas independientes para todos los menores acusados de asesinato, representación legal especializada y revisión automática de casos donde la evidencia dependía principalmente del testimonio de familiares cercanos. Más importante aún, la ley establecía que ningún menor de 10 años podía ser juzgado como adulto sin importar las circunstancias, y que todos los interrogatorios de menores debían ser grabados en video con presencia de especialistas en psicología infantil. El juez Harrison fue nombrado para presidir una comisión especial encargada de revisar todos los casos de menores juzgados en Georgia durante los últimos 5 años. El caso de Marcus nos ha mostrado que nuestro sistema puede fallar de maneras terribles, declaró en una conferencia de prensa. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esto nunca vuelva a pasar. La Universidad de Georgia estableció la Beca Elena Johnson para estudiantes de derecho interesados en justicia juvenil, financiada con dinero decomisado de la operación criminal de Marcelli. Collins fue promovida a supervisora de la nueva Unidad de Integridad Judicial del FBI, creada específicamente para investigar corrupción en el sistema judicial. Su primera declaración en el nuevo puesto fue simple: nunca más permitiremos que un niño inocente se convierta en víctima de adultos corruptos. El juez Harrison había estado luchando con una decisión durante semanas. Su experiencia con Marcus durante el juicio había despertado algo paternal en él, que no había sentido desde la muerte de su propio hijo años atrás. Su esposa, Margaret, había estado siguiendo el caso de cerca y había llegado a la misma conclusión que su esposo. Durante una cena tranquila en su hogar, finalmente verbalizaron lo que ambos habían estado pensando. Ese niño necesita una familia, dijo Margaret, poniendo su mano sobre la de su esposo. Y nosotros necesitamos volver a ser una familia completa. Richard Harrison había perdido a su único hijo en un accidente automovilístico 10 años atrás. Desde entonces, él y Margaret habían vivido con un vacío que nunca habían podido llenar. El caso de Marcus había despertado en ambos un deseo de nutrir y proteger, que habían creído perdido para siempre. La petición de adopción fue procesada con velocidad inusual, dadas las circunstancias extraordinarias del caso. Marcus, consultado sobre sus deseos por la doctora Rivera, había respondido con su característica madurez. El juez Harrison me escuchó cuando nadie más lo hacía. Creo que mi mamá estaría feliz de saber que estoy con gente buena. El día que los papeles de adopción fueron formalizados, Marcus Johnson se convirtió oficialmente en Marcus Johnson Harrison. La ceremonia fue pequeña e íntima, con solo unos pocos amigos cercanos y la doctora Rivera presente. Cuando el juez le preguntó a Marcus cómo se sentía sobre tener una nueva familia, el niño respondió: mi mamá siempre me dijo que las familias no siempre son de sangre, a veces son de corazón. Esa noche, en su nuevo hogar, Marcus se sentó en el jardín trasero con Richard y Margaret, observando las estrellas como solía hacer con Elena. Mi mamá está ahí arriba, dijo señalando hacia el cielo, y creo que está orgullosa. 6 meses después de su adopción, Marcus había florecido de maneras que sorprendían incluso a la doctora Rivera. Su trauma había comenzado a sanar gradualmente y sus extraordinarias habilidades intelectuales tenían ahora un ambiente nurturante donde prosperar. Richard y Margaret habían inscrito a Marcus en una escuela privada que se especializaba en niños intelectualmente dotados. Sus maestros estaban asombrados por su capacidad de aprendizaje y su resiliencia emocional extraordinaria. Marcus ha saltado 2 grados en matemáticas
y está leyendo literatura de nivel de escuela secundaria, reportó su maestra principal durante una conferencia con los Harrison. Pero lo más impresionante es su madurez emocional y su capacidad de empatía con otros estudiantes. Marcus había comenzado a hablar en escuelas y conferencias sobre su experiencia, siempre acompañado por la doctora Rivera. Su mensaje era simple, pero poderoso. La verdad siempre sale a la luz, y el perdón es más fuerte que el odio. En casa, Marcus tenía su propia biblioteca donde pasaba horas leyendo sobre todo, desde astronomía hasta historia. Había expresado interés en estudiar derecho cuando fuera mayor, para ayudar a otros niños como yo. Sus sesiones con la doctora Rivera continuaban, pero ahora se enfocaban en ayudarlo a procesar su experiencia de maneras constructivas. Marcus me ha enseñado más sobre resiliencia humana que todos mis años de estudio, le confió ella a Margaret durante una de sus reuniones regulares. El niño que había estado a punto de ser condenado por un crimen que no cometió se había convertido en un símbolo de esperanza y perdón que inspiraba a adultos a través del país. En el primer aniversario de la muerte de Elena, la comunidad organizó una ceremonia especial para honrar su memoria y su sacrificio. El evento se realizó en el parque comunitario, que había sido renovado con fondos decomisados de la operación criminal. Marcus, ahora de 9 años, fue invitado a hablar en la ceremonia. Subió al podio acompañado por Richard y Margaret, llevando un ramo de rosas blancas que había escogido especialmente para su madre. Mi mamá, Elena Johnson, no era solo mi mamá, comenzó Marcus con una voz clara y fuerte. Ella era una heroína que arriesgó su vida para hacer que nuestro vecindario fuera más seguro para todos nosotros. La multitud de más de 500 personas escuchaba en silencio absoluto mientras Marcus continuaba. Ella sabía que estaba en peligro, pero siguió luchando por la verdad. Su valentía salvó a muchas familias del daño que gente mala quería causarles. Una placa memorial fue unveilada durante la ceremonia, leyendo: Elena Johnson, madre, heroína, guardiana de la verdad. Su valor salvó a su comunidad y protegió a los inocentes. Después de la ceremonia, Marcus visitó la tumba de su madre por primera vez desde su exoneración. Colocó las rosas blancas sobre la lápida y se sentó en silencio por varios minutos. Te extraño todos los días, mamá, susurró finalmente. Pero sé que estás orgullosa. Encontré mi voz, como tú siempre me enseñaste, y voy a usar esa voz para ayudar a otros. Margaret y Richard observaban desde una distancia respetuosa, dándole a Marcus el espacio que necesitaba para honrar a la mujer que había dado su vida por la verdad y la justicia. El caso de Marcus Johnson había resonado mucho más allá de las fronteras de Georgia. Universidades de derecho a través del país comenzaron a enseñar el caso como un ejemplo de todo lo que puede salir mal en el sistema de justicia juvenil cuando la corrupción se infiltra. La doctora Rivera había escrito un libro sobre su experiencia trabajando con Marcus, con todos los ingresos donados a organizaciones que apoyan a niños víctimas de crímenes. Marcus, un testimonio de resiliencia, se había convertido en lectura requerida en programas de psicología infantil. Collins continuaba su trabajo como supervisora de la Unidad de Integridad Judicial, usando las lecciones aprendidas del caso de Marcus para investigar otras instancias de corrupción judicial. Su unidad había procesado exitosamente a más de 100 funcionarios corruptos en 3 años. David Chen había dejado su trabajo como defensor público para establecer una fundación legal que proporcionaba representación especializada para menores acusados de crímenes serios. El caso de Marcus me enseñó que un abogado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para un niño inocente.
Samuel Johnson había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde la prisión, había comenzado a trabajar con organizaciones que ayudan a víctimas de violencia doméstica, tratando de encontrar alguna manera de contribuir positivamente desde su confinamiento. La red criminal de Marcelli había sido completamente desmantelada, con más de 200 arrestos y decomisos de activos por valor de $50 millones. El dinero había sido usado para establecer programas comunitarios en los vecindarios más afectados por sus actividades. 3 años después de su exoneración, Marcus Johnson Harrison se sentó en el mismo jardín donde ahora contemplaba las estrellas con su nueva familia. A los 11 años, había crecido mucho, tanto física como emocionalmente, pero nunca había perdido la sabiduría extraordinaria que había desarrollado a través de su experiencia traumática. La doctora Rivera había venido a cenar, como hacía regularmente, y ahora todos estaban sentados en el patio trasero disfrutando de la tranquilidad de la noche. Marcus había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, y finalmente decidió compartir sus pensamientos. «Doctora Rivera», comenzó Marcus, «¿recuerda cuando me preguntó sobre las nubes que cubrían la verdad?» «Por supuesto que lo recuerdo», respondió ella con una sonrisa cálida. «He estado pensando mucho sobre eso», continuó Marcus. «Creo que a veces las cosas terribles pasan no para castigarnos, sino para enseñarnos que somos más fuertes de lo que creíamos, y para mostrarnos que siempre hay personas buenas dispuestas a luchar por la justicia». Richard puso su brazo alrededor de Marcus. «Tu madre estaría increíblemente orgullosa del joven en que te has convertido». Marcus miró hacia las estrellas, como había hecho tantas veces con Elena años atrás. «Mi mamá me enseñó que la verdad es como las estrellas. Siempre está ahí, incluso cuando no podemos verla. Y que el perdón no significa olvidar lo que pasó, sino decidir que no vamos a dejar que defina nuestro futuro». Margaret tomó la mano de Marcus. «¿Qué quieres hacer cuando seas mayor, cariño?» Marcus sonrió, una sonrisa que combinaba la inocencia de la niñez con la sabiduría de alguien que había visto tanto la crueldad como la bondad humana en sus formas más extremas. «Quiero ser juez, como papá Richard», dijo finalmente. «Pero no solo cualquier juez. Quiero ser el tipo de juez que escucha los susurros de los que no tienen voz. Quiero asegurarme de que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé». La doctora Rivera sintió lágrimas en sus ojos. En todos sus años trabajando con niños traumatizados, nunca había visto una transformación tan completa del trauma en propósito, del dolor en esperanza. Mientras observaban las estrellas juntos esa noche, todos entendían que la historia de Marcus no era solo sobre un niño que había sobrevivido una injusticia terrible. Era sobre el poder de la verdad para eventualmente triunfar sobre la mentira, sobre la capacidad humana para perdonar incluso las traiciones más profundas, y sobre la importancia de escuchar las voces de los más vulnerables en nuestra sociedad. Marcus Johnson Harrison había comenzado su vida marcado por la tragedia, pero a través de su valentía para hablar la verdad y su extraordinaria capacidad para perdonar, se había convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que luchan por la justicia en un mundo que a veces parece haber perdido su brújula moral. Su susurro al juez había cambiado no solo su propio destino, sino el de innumerables otros que se beneficiarían de las reformas que su caso había inspirado. Y en las estrellas que brillaban sobre ellos, Elena Johnson observaba con orgullo maternal, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario.
Cada día leemos sus bellos mensajes que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía y en especial traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas con tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.